Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Hoy nos sumergimos en el jugoso y fascinante mundo de las celebridades turcas, y más específicamente en el drama que ha mantenido a todos en vilo, el encuentro de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más queridas, y la inesperada heroína, Demet Özdemir. Prepárense porque la historia es de esas que no te puedes perder. Para los que no estén al día, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja estrella de la exitosa serie Love is in the Air, que conquistó corazones en todo el mundo. Su química en pantalla era, sencillamente, innegable. La manera en que se miraban, las risas, el coqueteo, todo era tan creíble que los fans, y el mundo entero, no tardaron en creer que ese amor traspasaba la pantalla. Y así fue. Se convirtieron en pareja en la vida real, nos hicieron soñar, nos hicieron creer en los cuentos de hadas modernos, y luego, como suele pasar, la magia se desvaneció. La ruptura llegó y con ella, el inevitable drama que acompaña a cualquier separación mediática. Pero hoy, no solo vamos a revivir el final de su relación, sino que nos centraremos en un evento reciente que ha desatado una tormenta de emociones entre los fans, y que ha involucrado a una tercera estrella, Demet Özdemir, la carismática actriz de Mi Hogar, Mi Destino. Este encuentro en la alfombra roja y la reacción de Demet es el verdadero corazón de nuestra historia de hoy. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este chisme de primera, como siempre, quiero recordarles que se suscriban al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el vibrante mundo de las celebridades, noticias del espectáculo, secretos jugosos y todo lo que les encanta. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita de notificaciones y prepárense para estar al tanto de todo. Ya está. Perfecto. Continuemos entonces. ***, un breve repaso. El cuento de hadas y su final agridulce ***. Para entender la magnitud del drama, es fundamental recordar el impacto que tuvo la serie Love is in the Air. La historia de Eda y Serkan con sus idas y venidas, sus amores y desamores, cautivó a millones de personas en todo el mundo. La serie, con su mezcla de comedia romántica y drama, se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Hande Erçel y Kerem Bürsin al estrellato internacional. La química entre ambos era innegable. La forma en que se complementaban, la complicidad que transmitían en pantalla, hizo que el público se enamorara de ellos como pareja. Y como suele suceder, esa magia trascendió la ficción. Los rumores comenzaron a circular, las fotos juntos se multiplicaron y finalmente, la confirmación: Hande y Kerem eran pareja en la vida real. Este anuncio fue la apoteosis para los fans. El amor que vivían Eda y Serkan en la serie parecía materializarse en la vida real. Las redes sociales explotaron, los mensajes de apoyo y felicitaciones se multiplicaron. Parecía que todo era perfecto, que el cuento de hadas se hacía realidad. Sin embargo, como todos los cuentos, este también tuvo su final. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación. Los motivos nunca quedaron del todo claros, aunque se especuló con diferentes razones: agendas apretadas, diferencias irreconciliables, el desgaste natural de una relación. Lo cierto es que la noticia fue un golpe duro para los fans, que veían en Hande y Kerem a la pareja perfecta. La separación, como era de esperar, generó un gran revuelo mediático. Los medios de comunicación, las redes sociales y los fans estaban ansiosos por conocer los detalles, por saber qué había pasado. Pero como suele suceder en estos casos, la pareja optó por mantener un perfil bajo, evitando declaraciones y manteniendo la discreción. Después de la ruptura, ambos tomaron caminos separados. Cada uno continuó con sus proyectos profesionales, sus vidas personales y, por supuesto, intentando rehacer sus vidas amorosas. Kerem estuvo involucrado sentimentalmente con una modelo llamada Serine Sarkaya, una relación que, al menos públicamente, no llegó a buen puerto. Hande, por su parte, ha sido más discreta, aunque ha habido rumores que la relacionan con el multimillonario Hakan Sabank. ***, el evento, la alfombra roja, el encuentro esperado y la tensión palpable ***. Y ahora, llegamos al momento crucial de nuestra historia, el evento que lo cambió todo. Hace poco, Hande Erçel y Kerem Bürsin coincidieron en un evento público. Se trataba de una ceremonia de premios, un evento de renombre en el mundo del espectáculo turco, donde las estrellas desfilan por la alfombra roja, posan para los fotógrafos y se relacionan con sus compañeros de profesión. La expectación era enorme.
La noticia del encuentro de Hande y Kerem corrió como la pólvora. Los fans, los medios de comunicación y por supuesto, los protagonistas, sabían que este evento iba a ser un momento clave. La pregunta del millón era, ¿cómo reaccionarían? ¿Se ignorarían? ¿Se saludarían de forma cordial? ¿Intentarían evitarse a toda costa? El misterio era total. La situación era delicada, y las posibles reacciones eran diversas. Podían optar por la indiferencia, por la frialdad, por mostrar que la relación estaba totalmente terminada. O por el contrario, podían elegir la madurez, la cordialidad, demostrando que a pesar del pasado, había respeto y civilidad. La historia de Hande y Kerem es muy querida por sus fans. Su historia de amor en la serie y fuera de ella, generó una conexión especial con el público, y el final de su relación fue un golpe duro para muchos. Por eso cualquier interacción entre ellos, por pequeña que sea, genera un interés desmedido. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. Los fans estaban ansiosos por cada foto, cada vídeo, cada mínimo detalle. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se multiplicaron, y las especulaciones sobre sus sentimientos y reacciones no tardaron en aparecer. El ambiente era eléctrico. Los fotógrafos con sus cámaras preparadas buscaban capturar cada gesto, cada mirada, cada detalle que revelara algo sobre la situación. La alfombra roja se convirtió en un campo de batalla, donde la tensión se podía cortar con un cuchillo. Asterisco asterisco Hande, elegancia, nervios y la mirada que lo dice todo asterisco asterisco. En medio de toda esta expectación, Hande Erçel desfiló por la alfombra roja, luciendo impecable como siempre. Su elección de vestuario, su peinado, su maquillaje, todo estaba cuidadosamente estudiado para deslumbrar. Pero a pesar de su apariencia radiante, había algo diferente en ella. En las fotos que se filtraron, se podía apreciar, aunque de manera sutil, esa tensión. La mirada de Hande en algunos momentos revelaba nerviosismo, inseguridad, quizás un poco de tristeza. Es totalmente comprensible. Imaginen la presión, la expectación, los recuerdos que afloran en un momento así. Todos hemos pasado por algo similar, ya sea un encuentro con una expareja, un reencuentro con un amigo que ya no ves. La situación, por muy glamurosa que sea, puede ser muy incómoda. Hande es una persona muy querida y admirada en Turquía y en todo el mundo. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices más populares. Pero en este evento se enfrentaba a una situación delicada, que la obligaba a mostrar fortaleza y a mantener la compostura. La incertidumbre era palpable. ¿Cómo se comportaría Hande? ¿Se mostraría distante? ¿Se le notaría nerviosa? Las preguntas rondaban en el aire. Y en las imágenes que se filtraron, se podía ver, aunque de manera sutil, esa tensión. Los fotógrafos, como siempre, estaban al acecho buscando capturar cualquier gesto, cualquier mirada. Y la verdad, no es fácil estar tranquilo ante la cámara en una situación así. Es importante recordar que Hande es una persona con sentimientos, con emociones. Y en este evento se enfrentaba a un encuentro con su expareja, a la mirada de miles de personas, a la presión mediática. Es natural que sintiera nerviosismo, inquietud, inseguridad. Asterisco asterisco Kerem, madurez y respeto, la clave del encuentro asterisco asterisco. ¿Y qué hay de Kerem Bürsin? ¿Cómo reaccionó él ante esta situación? Kerem, al igual que Hande, es un actor muy respetado en Turquía y en el mundo. Su talento, su carisma y su profesionalismo lo han convertido en uno de los actores más solicitados. La expectativa sobre su reacción era también muy alta. ¿Cómo se comportaría ante Hande? ¿Mantendría la distancia? ¿Mostraría frialdad? ¿O por el contrario, optaría por la cordialidad, por el respeto? En las imágenes que se filtraron, se pudo ver a Kerem, también luciendo impecable, con una actitud que denotaba madurez y profesionalismo. No hubo gestos exagerados ni miradas tensas. Se mostró tranquilo, sereno y dispuesto a afrontar la situación con la mayor normalidad posible. Es importante destacar que Kerem, al igual que Hande, es una persona con sentimientos, con emociones. Y en este evento se enfrentaba a un encuentro con su expareja, a la mirada de miles de personas, a la presión mediática. Es natural que sintiera también nerviosismo, inquietud, inseguridad. En definitiva, la actitud de Kerem en este evento fue, en general, muy positiva.
Mostró madurez, respeto y profesionalismo, lo que fue muy valorado por los fans y por el público en general. *** Demet Özdemir, la inesperada heroína, la amiga leal ***. Y aquí, es donde entra en escena la verdadera heroína de nuestra historia, Demet Özdemir. Demet, conocida por su papel en Mi hogar, mi destino, es una de las actrices más queridas de Turquía, y también es una gran amiga de Hande Erçel. Según los rumores y las fuentes cercanas a los actores, Demet se percató de la tensión y la incomodidad que se respiraba en el ambiente. Vio la incomodidad, el nerviosismo, la incertidumbre y la posibilidad de un encuentro tenso. Y en lugar de quedarse al margen, decidió tomar la iniciativa. Demet, con su empatía y su instinto, comprendió que la situación era delicada y que Hande necesitaba apoyo. Y en lugar de dejar que la situación escalara o que Hande y Kerem se ignoraran, Demet decidió intervenir. Sí, señores, Demet se convirtió en la inesperada mediadora del encuentro. En lugar de dejar que la situación se volviera aún más tensa, Demet se acercó a Hande y, de una forma muy natural, la invitó a unirse a su grupo. Imaginen la escena. Demet, Hande y otros amigos compartiendo risas, conversaciones, tratando de suavizar el ambiente y de relajar la tensión. Una verdadera muestra de amistad y empatía. La reacción de Demet fue un acto de nobleza. Demostró ser una amiga leal, preocupada por el bienestar de Hande. Y además puso fin a cualquier posible incomodidad o tensión. Su gesto fue un ejemplo de compañerismo, de apoyo y de empatía. Demet con su intervención demostró que la amistad, a veces, es más fuerte que cualquier rumor, que cualquier expectativa. Como cereza del pastel, Demet y Kerem también mantuvieron una conversación amistosa, evidenciando que no había rencores y que todos podían convivir en paz. Este gesto fue un claro indicio de madurez y de respeto mutuo. Demostró que a pesar del pasado, es posible mantener una relación cordial y civilizada. La actitud de Demet para mí fue impecable. Demostró que en el mundo de las celebridades, la amistad puede ser más fuerte que los rumores y las expectativas del público. Demostró que el compañerismo es posible y que a pesar de la fama, la vida también es hecha de momentos y situaciones complicadas. Pero también de gestos humanos que, aunque pequeños, pueden marcar la diferencia. Demet con su gesto demostró que la empatía y la amistad son herramientas poderosas para superar cualquier situación, incluso las más mediáticas. Su intervención fue un ejemplo de cómo se puede afrontar una situación complicada con madurez, respeto y cariño. *** El encuentro, la calma después de la tormenta ***. ¿Y qué pasó con Kerem? ¿Cómo reaccionó ante la intervención de Demet? Bueno, parece que todo fue muy cordial. No hubo ningún encuentro dramático, ni cruces de miradas tensas. Por el contrario, se saludaron, se sonrieron y compartieron espacio con el grupo, mostrando madurez y respeto. La actitud de Kerem fue en todo momento muy positiva. Se mostró tranquilo, sereno y dispuesto a afrontar la situación con la mayor normalidad posible. Su comportamiento fue muy valorado por los fans y por el público en general. Así que al final, el encuentro fue mucho más civilizado de lo que muchos esperaban. La intervención de Demet fue clave para relajar el ambiente y evitar cualquier momento incómodo. Y todo el mundo pudo disfrutar de la noche sin dramas ni conflictos. La madurez y el respeto fueron los ingredientes principales de este encuentro. Tanto Hande como Kerem demostraron que a pesar del pasado, es posible mantener una relación cordial y civilizada. Su actitud fue un ejemplo para todos. *** Reacciones en las redes sociales, un torbellino de opiniones ***. Después de este evento, las redes sociales explotaron. Los fans, por supuesto, expresaron sus opiniones, sus emociones y sus sentimientos. Los hashtags relacionados con Hande, Kerem y Demet se multiplicaron, y las especulaciones sobre sus sentimientos y reacciones no tardaron en aparecer. Algunos fans admiraron la madurez de Kerem y Hande, otros elogiaron la valentía de Demet, y algunos, como siempre, aprovecharon para generar polémica y especular sobre los sentimientos de ambos. Pero en general, la mayoría coincidió en un punto: la situación se manejó con respeto y madurez, algo que no siempre es fácil en el mundo del espectáculo. Las redes sociales, como siempre, fueron el epicentro de las reacciones. Los fans compartieron fotos, vídeos y comentarios, expresando sus opiniones y sus sentimientos. La admiración, el cariño y el apoyo fueron las emociones que predominaron.
La reacción de los fans fue un reflejo de la madurez y del respeto que mostraron Hande, Kerem y Demet. La mayoría de los comentarios fueron positivos, elogiando la actitud de los protagonistas y destacando la importancia de la amistad y del compañerismo. Asterisco asterisco, ¿qué nos enseña este episodio? Lecciones aprendidas asterisco asterisco. Este episodio nos demuestra que incluso en el mundo de las celebridades, la vida sigue adelante. Que las relaciones, aunque terminen, no tienen por qué ser sinónimo de conflicto o rencor. Y que la amistad y la empatía pueden ser herramientas poderosas para superar cualquier situación. Este evento nos enseña que la madurez, el respeto y la cordialidad son valores fundamentales en cualquier relación, incluso en las mediáticas. Y que a pesar de la fama y de las expectativas, es posible mantener una actitud positiva y afrontar las situaciones con la mayor normalidad posible. Además, este episodio nos demuestra la importancia de la amistad y del compañerismo. Demet con su intervención demostró que la amistad puede ser un gran apoyo en los momentos difíciles y que a veces, un simple gesto puede marcar la diferencia. En definitiva, este episodio nos deja valiosas lecciones sobre la vida, sobre las relaciones y sobre la importancia de la madurez, el respeto y la amistad. Asterisco asterisco en resumen, un final feliz asterisco asterisco. Así que en resumen, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos que Hande Erçel estaba nerviosa ante la posibilidad de encontrarse con su ex, Kerem Bürsin. Aprendimos que Demet Özdemir, con su sabiduría y amistad, intervino para suavizar la situación, y que al final, la madurez y el respeto prevalecieron. Y por supuesto que los fans siempre estarán pendientes de cada detalle. Aprendimos que a pesar de la fama y de las expectativas, es posible mantener una actitud positiva y afrontar las situaciones con la mayor normalidad posible. Y que la amistad y el compañerismo son valores fundamentales en cualquier relación, incluso en las mediáticas. En definitiva, este episodio nos deja valiosas lecciones sobre la vida, sobre las relaciones y sobre la importancia de la madurez, el respeto y la amistad. Asterisco asterisco el legado de Love is in the air y el futuro de las estrellas asterisco asterisco. Es inevitable hablar de Hande y Kerem sin mencionar Love is in the air. La serie que les dio fama mundial sigue siendo un referente para los fans. El éxito de la serie radica en la química entre los protagonistas, en la historia de amor y desamor, y en la conexión que generó con el público. El legado de Love is in the air es innegable. La serie marcó un antes y un después en la carrera de Hande y Kerem, y les abrió las puertas al estrellato internacional. Hoy ambos actores continúan cosechando éxitos en sus carreras profesionales. Hande continúa demostrando su talento y su versatilidad en sus nuevos proyectos. Kerem, por su parte, sigue trabajando en su carrera como actor, y demostrando su profesionalismo y su madurez. El futuro de ambos actores es prometedor. Ambos tienen talento, carisma y una gran legión de fans que los apoyan. Estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en sus carreras profesionales. Asterisco asterisco conclusiones finales y despedida asterisco asterisco. Bueno, llegamos al final de este vídeo, donde desmenuzamos el encuentro de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y la inesperada participación de Demet Özdemir. Espero que les haya gustado este chisme de primera mano sobre Hande, Kerem y Demet. Siempre me encanta compartir con ustedes las últimas novedades del mundo de las celebridades turcas. Quiero agradecerles por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final y por ser parte de esta comunidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué opinan de la actitud de Hande? ¿De Kerem? ¿De Demet? ¿Qué les pareció la intervención de Demet? ¿Creen que la madurez y el respeto son fundamentales en este tipo de situaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué les parece. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Y activen la campanita. Muchas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao.